Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a trabajar entonces el tema de cómo ayudarle a nuestros hijos a concentrarse mejor. Entonces, me indican, porfa, cuando ya estén viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Ya? No. Ya. Ahora Listo. sí. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar un tema que a todos nos inquieta bastante, ¿cierto? Y es el de cómo hacemos para ayudarle a nuestros hijos a concentrarse mejor. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, la atención es la clave para poder registrar toda la información de nuestro entorno y poder almacenarla. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? ¿Y a qué apunta esto? La información, absolutamente toda la información, siempre nos va a llegar a través de diferentes canales. Entonces, nuestro cerebro es súper inteligente y estamos conectados de la siguiente manera. Nosotros recordamos y almacenamos información que viene a través de lo que podemos ver, lo que podemos escuchar. Si ven acá la imagen, entonces está el ojo, todo está absolutamente conectado a nuestro cerebro. Entonces está la información que recibimos a través de nuestros ojos, todo lo que escuchamos, todo lo que podemos sentir y recordar. Si yo en este momento, por ejemplo, les digo a ustedes, van a imaginarse un limón. Piensen en un limón y lo primero que hace uno es empezar a salivar. La boca se le llena de saliva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordamos entonces ese sabor del limón y hace que la boca piense que entonces viene y se acerca o se aproxima algo que es ácido. También todo lo que nosotros podemos sentir, la información entra a través de la nariz, ¿cierto? Cuando nosotros podemos oler diferentes cosas, hay muchas cosas que nosotros olemos y nos traen recuerdos. Por ejemplo, ay, eso me huele a tal persona, o ese olor me recuerda a, ¿cierto? Cuando yo estaba en cierta situación. Entonces, cuando nosotros no prestamos atención y no prestamos atención a esos estímulos, difícilmente vamos a poder almacenar la información. Entonces, es muy importante que comprendamos cuál es el ciclo entonces de la atención. ¿Cómo funciona esto? La atención, por lo general, vamos a ver aquí, nos proponen, si ven en el lado izquierdo, un estímulo, ¿cierto? Dicen que aparece un estímulo. En este caso nos ponen un avión. Se acerca un avión. Entonces yo me doy cuenta que viene un avión. Mi selección de la atención decide si yo quiero prestarle atención a ese avión o estoy más concentrada en otra cosa, pero en este caso me interesa el avión. Entonces yo redirecciono y me quedo mirando el avión. Y me quedo mirándolo tanto como yo desee o tanto como para mí sea importante ese estímulo que acaba de aparecer. Finalmente pierdo el interés y entonces paso a otra actividad, ¿cierto? Lo mismo pasa con el resto de las cosas. Entonces, ¿cómo funciona la atención? Yo decido a qué le doy la importancia. La atención, por eso es muy importante entrenarla, porque muchas de las personas podemos, por ejemplo, encontrarnos diferentes estímulos y ustedes se dan cuenta en sus casas en este momento, por ejemplo, todos tienen alrededor algo. Están escuchando algo, puede haber sonido de perros, de personas, la música del vecino, los hijos que están brincando, pero ustedes, como tienen su atención súper entrenada, entonces deciden que quieren prestar atención a mi voz y que están escuchándome a mí lo que tengo para decirles porque eso les interesa, ¿cierto? En el momento en que pierdan el interés, probablemente ese estímulo externo se va a llevar la atención que ustedes estén prestando. María. Bueno, hay condiciones y algunas situaciones que hacen que esa atención pues no nos funcione como quisiéramos que nos funcionara, ¿cierto? Entonces, hay condiciones como de trastorno mental. Entonces tenemos, por ejemplo, ciertos tipos de situaciones mentales que son como conocidas para nosotros,
Por ejemplo, el déficit de atención con o sin hiperactividad, la depresión, el Alzheimer, la esquizofrenia, los que conocemos como la bipolaridad, inclusive también se nos familiariza mucho pues como la palabra autismo, y sabemos pues que son condiciones que tienen unas características particulares y que es necesario atender, acompañar, porque sí generan ciertas alteraciones pues de la atención. No solamente de la atención, sino del pensamiento, de la percepción, de las emociones y en general la conducta. Nosotros vemos que todos esos trastornos tienen una conducta característica, las habilidades sociales también son muy características. Entonces, es importante que lo acompañemos, pero también entendamos que nos trae también algunas dificultades cognitivas, ¿cierto? Esas dificultades cognitivas pueden ser fallos en la memoria y en especial en la atención, también en la manera como se desempeña la persona para la realización de esas actividades. Primero que la atención ya está haciendo una interferencia ahí, ¿cierto? Porque cuando yo no estoy atento, pues tampoco memorizo. Y eso también hace que no tenga esa capacidad de ejecutar las actividades de una manera organizada, que no tenga capacidad para planificarlas. Esto nos puede traer como un efecto negativo, como en la capacidad de que estas personitas se entiendan en todas esas posibilidades de desempeñarse de una manera positiva. Entonces, ¿qué efecto nos puede traer además? Que hay como una manera negativa de autoevaluarse, o sea, de la autoestima, ¿cierto? Entonces se perciben que no soy capaz, que no me concentro, que no puedo, que me cuesta, cuando uno dice, por ejemplo, no es que no soy capaz de encontrar las palabras, o que eso que me hablan y no lo entiendo. Entonces, son esas situaciones que generan y alteran, pero que es importante tener en cuenta que las podemos apoyar y que las podemos mejorar más adelantico. Entonces vamos a hablar de cómo mejorar esas situaciones que hacen que estos problemas mentales nos afecten en esas posibilidades cognitivas. Bueno, hay algo muy importante frente a lo que dice María Teresa y es que es importante que lo tengamos en cuenta. No todos funcionamos igual y a veces se presentan, como decimos acá, algunas alteraciones. Estas son situaciones que se saldrán de lo regular, ¿cierto? Y que por ende van a requerir, como decía María Teresa, de unos apoyos muy específicos. ¿Para qué? Para entrenar esa atención necesitarán de otro tipo de cosas para ayudarles o unos apoyos adicionales a los que vamos a dar hoy. Entonces, lo más importante es que nosotros comprendamos para qué nos sirve la atención, para estar en un estado de alerta. Listo. Cuando nosotros nos distraemos, perdemos entonces el estado de alerta y es allí donde empezamos a perder información. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la casa? ¿Qué podemos hacer como papás para acompañar esos procesos? Muy bien, lo primero, súper recomendable que les ayudemos a los chicos a tener algo de actividad física, ¿cierto? Hacer ejercicio hace que se dispersen los niños, que se disperse uno mismo si no es capaz de prestar atención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está comprobado que la actividad física ayuda a que se oxigene la capacidad cerebral, ¿cierto? Nos ayuda a desestresarnos, nos ayuda, además que es un excelente hábito, es un gran enemigo del estrés. Cuando estamos estresados no somos capaces de concentrarnos por más que queramos. Cuando dilatamos y dilatamos las situaciones es muy difícil permanecer en una sola actividad. Entonces, hacer actividad física, sea la que más nos guste, no les estoy diciendo, vaya y mátese al gimnasio 8 horas, no. Una caminadita, ¿cierto? Dentro de la casa yo sé que ahorita está siendo un poco más difícil para nosotros como papás porque los chicos están allí, nosotros no podemos salir, de pronto tienen una hora durante el día para esa actividad, pero yo no tengo posibilidades ahora, entonces miren qué creativas las propuestas que nos hacen acá. En estas imágenes vemos, por ejemplo, unos papás que se inventaron a través de unas cintas pegadas en la pared un laberinto.
entonces los niños deben salir sin atravesar, sin romper las cintas. Otra posibilidad, si ven en la parte del piso, son unas hojas de papel. Con hojas de papel les podemos hacer una golosa dentro de la casa, les podemos poner obstáculos y entonces puede saltar sin pisar las que son de tal color. Podemos hacer actividades a través de YouTube. Ustedes van a encontrar con el INDER, con YouTube mismo, colocan actividad o ejercicio para hacer en la casa, y a los niños que les gusta bailar, pues los ponemos a bailar. A los que son más para llevarlos a la tranquilidad, el yoga sería una buena alternativa, ¿cierto? Todo esto que nos ayude como a dispersarnos y a salir de la rutina habitual. No tienen que ser 2 horas, hay actividades de 15 minutos, 20 minutos que nos ayudan, ¿cierto? Y permiten que el cerebro se oxigene, por así decirlo. Otra cosa que nos ayuda, vamos a tratar de eliminar los distractores. Cuando vamos a hacer las tareas, es muy importante que nosotros identifiquemos que en el lugar de trabajo de nosotros o de estudio no existan muchos estímulos que pueden distraernos. Como que yo acá coloco unos, no quiere decir que están prohibidos, pero sí es importante que los evitemos a la hora de ir a estudiar, que estén cerca. Como que tengamos, por ejemplo, los videojuegos más bien de otro lado, estar pendiente que dentro del salón los chicos, dentro de la clase estén realmente en la clase y no estén abriendo en el computador algunas ventanas alternas para ponerse a jugar mientras están en clase. Otra cosa, no porque no se pueda jugar y porque no sea importante tener un espacio de juego, sino porque hay un momento y un espacio para todo, y cuando queremos prestar atención, pues no es una buena idea tenerlos cerca, ¿cierto? Por ejemplo, tener cerca el celular, nosotros cuando vamos a estar trabajando y estarlo revisando, cogemos el hábito de estar revisando, si medio entra un mensaje, mirar inmediatamente, o si alumbra el celular, mirar inmediatamente. Entonces, para los niños, evitar este tipo de distractores. Si el televisor es muy chévere, el televisor es muy chévere. Si ustedes se dan cuenta cuando vamos a ver, entonces me van a decir, ah, sí, pero allá lo siento, y cuando está viendo caricaturas no se distrae, porque estudiando sí. Muy bien, cuando estamos viendo caricaturas no nos distraemos, ¿por qué? Porque el estímulo es de nuestro total interés, ¿cierto? Nosotros queremos estar ahí, eso nos gusta, eso es súper chévere, y además no estamos obligados a hacerlo, podemos apagarlo o cambiar de canal cuando queramos. Es más, si ustedes lo notan, es tan inteligente el uso de los televisores que cuando uno como que se está dispersando en la película, ¡pum!, 5 minutos de propagandas, ¡pum!, 5 minutos de propagandas. Y las propagandas tienen una característica bien particular. Ninguna propaganda puede durar más de 2 minutos, tienen que ser, pasar varios estímulos rápido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno está viendo un programa, permanece más fácil en las propagandas que en el programa mismo. Porque las propagandas pasan y uno es ahí súper distraído mirando la propaganda, ¿cierto? Porque pasa rápido. Entonces, y a veces no sé si no se han dado cuenta y se descubren que se saben las canciones de las propagandas. Y es, incluso uno ni siquiera sabe que le prestó tanta atención y termina aprendiéndose la canción de la propaganda, ¿cierto? ¿Cuál de ustedes me canta el de la colmenita? 4488-123, la Colmena Express, y eso no es publicidad política pagada, que conste. Entonces, nos aprendemos muchas de esas cosas solo mirando. Es que los papás que estamos aquí nos tocó seguro la canción de la mantequilla, la fina, la margarina, ¿cierto? Y probablemente ni siquiera nos acordamos de la propaganda en sí, pero nos recordamos esa canción, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen precisamente los medios, entregarnos estímulos para engancharnos. Pero me estás hablando. Que es importante también. Entonces, cuando estamos entonces vamos a analizar qué puede distraernos y qué no. Con los niños, a mí me encanta que las mamás nos compren unas cartucheras lindísimas, unos cuadernos preciosos de colores, ¿cierto? Todas estas, la carterita que además entonces uno le mueve y tiene los muñequitos y se balancean de un lado a otro, pero todo en determinado momento, cuando un estímulo es aburrido, se puede convertir en un distractor. No estoy diciendo que sus hijos no se merezcan los cuadernos más preciosos del mundo. Sin embargo, si yo sé que mi hijo se distrae con facilidad, no es una buena idea comprar el sacapuntas de
del marranito porque se convierte en un juguete, no es buena idea el lápiz con los borradores de muñequitos porque entonces ya él empieza a jugar con el lápiz y el color que tiene dos muñequitos. Entonces, este tipo de cosas vamos a tratar de eliminar los distractores que yo vea que son posibles riesgos para que mi hijo se distraiga. Muy importante que entiendan algo, y es que no es verdad que nosotros tenemos que estar en silencio para aprender, y no le metan eso a los niños en la cabeza. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil en un espacio con 40 personas, con otros 40 niños dentro de un salón, que el niño necesite silencio para atender. Eso no es posible. Y si ustedes lo piensan, para ustedes tampoco es posible. En este momento estoy seguro que ninguno está en silencio absoluto y tiene todas las capacidades para permanecer en la actividad. Entonces, no programemos mal a nuestros hijos diciéndole cosas que no son ciertas. No podemos permanecer en las actividades o no somos capaces si no hay silencio. Sí somos capaces, ¿cierto? Tenemos que tener la capacidad de permanecer en el estímulo al cual estamos direccionando la atención. María. Bueno, es importantísimo que cuando estamos trabajando o acompañando pues a nuestros niños a realizar actividades escolares o a una actividad que requiere de la atención y requiere de estar concentrados, es importante que tengamos estos descansos periódicos que los conocemos como pausas activas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos un descansito al cerebro, como que se refresca el pensamiento, como que ayuda a ver las cosas de una manera diferente, como que tenemos capacidad de pensar mejor, ¿cierto? Entonces, eso hace que a veces cuando decimos, uy, pero yo por qué no había visto esta manera de solucionar estas cosas, yo por qué no me había dado cuenta de esto, es porque cuando ya encontramos esa posibilidad, es porque hemos permitido el descanso del cerebro y eso hace que se active muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen esas pausas activas? Por ejemplo, una actividad donde tenemos que estar 20 minutos, 25, 30 minutos en una misma tarea, es importante que cuando vemos que a los niños se les dificulta permanecer en esa actividad, hagamos siquiera 2 pausas de 3, 5 minuticos que ayuden a que el niño pueda descansar y retomar la actividad. Esas pausas activas nos ayudan a que liberemos tensiones, nos ayudan a que recuperemos la energía, nos ayudan a que no nos llenemos de estrés y que se nos haga bien difícil la actividad. Entonces, por eso es importantísimo propiciar y ayudar a los niños a que tengan esas pausas activas. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que vemos que hay mayor capacidad de procesar la información, de liberar tensiones, aumenta la atención y la concentración, que es lo que justamente queremos. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? O sea, ustedes son súper creativas, pero aparte como de los ejercicios que nos mencionaba ahora Isabel, que debe ser ejercicio físico diario, un ratico, pero las pausas activas también se caracterizan porque pueden tener también ejercicio físico. Se puede 3, 5 minuticos parar la actividad, propiciar o plantearle un baile o un ejercicio de relajación, un ejercicio de respiración y tenemos como, podemos ver si no lo tenemos como presente, como qué hacer, podemos ver inclusive tutoriales de pausas activas. También podemos hacer masajes, que yo le hago masajes a mi hijo me hace masajes a mí y eso hace entonces como que podamos descansar. También podemos implementar actividades lúdicas, pueden ser juegos, cositas cortas, juegos de retos, juegos de mímicas, yo te hago la mímica y tú me adivinas la película o la canción o el animal, ¿cierto? Esos trabalenguas podemos implementar como juegos de trabalenguas que en 5 minutos nos ayudan a descansar. Si a los niños les gusta colorear, implementar pues un coloreado, por ejemplo, de las mandalas o de algo que él quiera colorear, que le permita también distensionarse o hacer, por ejemplo, esos juegos
cuando decimos a los niños qué movimiento debe hacer. Entonces Simón dice que subo las manos, la mano derecha, que con la izquierda me toco la nariz, bueno, cómo hacerlo que se mueva y que esté atento a eso a esos movimientos que propone el juego. Entonces mire que descansa, pero a la vez con ese tipo de juegos estamos fortaleciendo la atención. Entonces tenemos como muchas actividades que podemos como implementar, como les digo, de 3 a 5 minutos, y que nos va a permitir el descanso del cerebro, y que eso va a hacer que aumentemos muchísimo, muchísimo la capacidad y la producción en esas actividades que queremos realizar. Entonces, trabajémoslos mucho, mucho con los niños cuando estamos haciendo actividades escolares. Bueno, Dale. Frente a lo que dice María, también es importante que entendamos que los niños no tienen la misma capacidad, y a medida que vamos creciendo, nuestra capacidad para permanecer en las actividades es diferente, ¿cierto? Entre más chiquitos estamos, menor es nuestra capacidad, entonces vamos oscilando entre los 5, 10 minutos. Tengo que aprender a monitorear a mi hijo, ¿cierto? Y a darme cuenta de cuánto más o menos es capaz de permanecer en una actividad, para yo mismo crear esa pausa, y así sea decirle, ve, anda y decirle a tu papá cualquier razón, y entonces vuelve. Solo ese ir, levantarse y regresar ya me permite dispersarme. Vamos a traer un vaso de agua y volvemos, ¿cierto? Este tipo de cosas nos ayudan a tomar una pausa y regresar y retomar en la actividad. No debe ser tan larga. ¿Por qué? Porque nos perdemos de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso, eviten sobrepasar mucho tiempo de ese descanso. Ahora, hay que cambiar las tareas. Hacer mucho tiempo la misma tarea o la misma actividad nos aburre. Entonces hay que tratar de ser, si yo sé que para qué soy bueno y para qué no todos somos buenos para todo, y hemos sido reiterativos en eso a lo largo de las charlas que hemos dado. Entonces, cuando descubrimos que no somos tan buenos o nos aburrimos más, por ejemplo, soy más bueno en matemáticas, pero no soy tan bueno en lectoescritura, y sí soy bueno en artes, entonces vamos a tratar de intercalar esas tareas. ¿Para qué? Para que el niño no se aburra o no se fatigue muy rápido, ¿cierto? Porque entonces si hacemos todo lo más fácil o lo más bueno, lo que más se me facilita al inicio, y dejamos lo más difícil para el final, o viceversa, cuando hago todo lo más difícil al inicio y dejo todo lo mejor para el final, pues ya me da pereza también. Entonces tengo que aprender a intercalar ese tipo de actividades. Dormir bien es súper importante para todos en general, ¿cierto? Nosotros adultos, para los niños, ¿por qué? Porque el sueño es indispensable para mantener la mente despejada y poder pensar con claridad, almacenar la información bien. Cuando tenemos que identificar a qué hora somos más productivos, porque no todos somos muy productivos a la misma hora. Puede que todos seamos muy buenos para madrugar, pero que entendamos y nos rinde más el trabajo, por ejemplo, en las horas de la tarde. Entonces identifiquemos a qué horas somos más productivos, y que nuestros hijos identifiquen ellos mismos a qué horas son más productivos, para que sea más fácil hacer las actividades. Dormir bien es indispensable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hemos descansado bien y el sueño no es reparador, estamos agotados, y el cerebro pues se concentra en que está cansado o en otra cosa, y entonces difícilmente presta la atención. Entonces esto va a ser un factor que puede afectar nuestro rendimiento en las actividades. ¿A qué ayuda el dormir? A reiniciar el cerebro, básicamente. El dormir nos ayuda a descansar y al día siguiente retomar. Si se puede, a veces, incluso en el caso de los niños, que ellos van tan rápido en todas las cosas, posibilitarles una siesta en las horas de la tarde les ayuda a tener una mayor efectividad si han madrugado mucho para realizar las actividades después. Entonces, esto es una buena idea. Focalizar la atención, entonces ya les voy a enseñar cómo. Es muy importante programar las tareas del día y no comenzar una tarea sin haber finalizado la que estoy haciendo. Listo, entonces no dejar cosas empezadas. Siempre tratar de finalizar lo que estoy realizando. Vamos a entrenar entonces las capacidades cognitivas. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ejercitar el cerebro. A los niños hay que ayudarles porque ellos por sí solos no son capaces de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer desde el juego? Vamos a buscar en internet, vamos a buscar en fichas si no tenemos la posibilidad de la internet. Hay muchas cosas que ya están impresas, muchas cosas que ya están elaboradas, como que encontrar las diferencias.
Esto ayuda a todo lo que tiene que ver con la percepción, y entonces a permanecer cada vez más. A medida que yo veo que soy más bueno en la actividad, pues pongo unas más difíciles, ¿cierto? Inicialmente empezamos con fichas de 5 diferencias, luego 7 diferencias, luego 10 diferencias, luego 15 diferencias, porque si yo desde el inicio le propongo a un niño una ficha de 30 diferencias, pues se va a aburrir, es que es muy difícil, ¿cierto? Vamos a iniciar con fichas de acuerdo a la edad que tenemos y nuestra capacidad de permanecer en esa actividad. Encuentro las diferencias, entonces, si vemos acá en la que yo les estoy proponiendo, la primera que ven, ¿cuál será? Abra alguno el micrófono y me dice cuál fue la primera que vio de una. El pelo del niño. El pelo del niño, muy bien. Entonces, el pez, muy bien. La pantaloneta. La pantaloneta. Exacto. Arriba, por ejemplo, La cantidad de peces. la hoja, los peces, muy bien. Entonces, para nosotros entonces comienza a ser más fácil y a medida que aumentamos la cantidad, empieza a verse un nivel de complejidad mayor. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ayudarle a los niños a permanecer más en las actividades? Están dando los términos para... Porque los niños se cansan para que estén pendientes en esa reunión. Bueno, ¿qué otra cosa entonces nos sirve? Por ejemplo, las sopas de letras. Entonces, en las sopas de letras podemos encontrar cantidades en internet, cantidades en estos puestos de revisticas o en los supermercados le venden a usted por 5.000 pesos una cosa como con 500 sopas de letras. Y hay sopas de letras, hay sopas de números. Entonces, las sopas de letras nos ayudan incluso desde cuando estamos iniciando en el proceso escolar, nos ponen a buscar la misma letra. Ya después cuando aprendemos a leer palabras, ¿cierto? Y cada vez las palabras son más difíciles, entonces de países, de ciudades, de diferentes cosas, mayor cantidad, por ejemplo, esta es una pequeñita, podemos encontrar unas con cantidades enormes de palabras. También las sopas de números. Estas son un poquito más difíciles, ¿cierto? Y nos van a demandar una mayor atención. Entonces vamos mirando qué somos capaces, que no sea fatigante y que realmente sea entretenido. También nos sirve a nosotros como adultos, ¿para qué? Para ejercitar el cerebro, para movilizar los procesos de pensamiento, para ayudarnos a recordar. El cerebro se va volviendo perezoso a medida que nosotros lo acostumbramos a la misma rutina todos los días. Entonces, como usted hace todo de la misma manera todo el tiempo, ¿qué pasa entonces? Cuando hacemos todo de la misma manera todo el tiempo, el cerebro se acomoda y deja de pensar. Y entonces empieza usted, yo quiero ver las caras, el que, ay, se me olvidó. O cuando estábamos distraídas, estábamos en la cocina organizando algo y metimos la mantequilla en la alacena y no iba, era en la nevera. O metimos el pan en donde no era. O resulta la olla por allá no sé dónde. Entonces, ese tipo de cosas es porque probablemente el estímulo de nuestra atención está en otra cosa. Las mamás tendemos a hacer varias cosas al tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos varias cosas al tiempo, esto suele suceder. Encontrar la pareja, miren, por ejemplo, esta es un poco más difícil porque es de qué tienen en común. ¿Qué tiene en común el camión de bomberos con el fuego, cierto? ¿En qué están relacionadas las cosas que voy viendo? Encuentro los intrusos. De estos intrusos, ¿cuáles los intrusos en lo que miro? ¿Qué no tiene nada que ver y no está relacionado con lo que están mostrando en cada una de las líneas? Por ejemplo, estos son varios helicópteros y acá aparece una avioneta. Aquí hay varios camiones, ¿cierto? Entonces todos prestan una funcionalidad. Este es como de bomberos con agua, este es con una torre, de pronto este de carga no tendría nada que ver. Va a ser cada vez más difícil, ¿cierto?, hacerlo. Los laberintos. Desde los más pequeñitos, miren este que tiene un menor nivel de complejidad, hasta este grandote que nos resulta un tanto más difícil encontrar las salidas. Todas estas actividades nos van a ayudar entonces muchísimo a que ustedes le ayuden a sus hijos a permanecer en mayor medida en las actividades, les ayuden a estar potenciando todas estas habilidades que nosotros tenemos que entrenar. Es muy importante que sepan que la atención sí se entrena. ¿Listo? La atención sí se entrena.
y tenemos que hacerlo a través de una disciplina. No se va a hacer en 2 días, no se va a hacer en 3 días, pero es bastante posible que nosotros sí lo logremos. Listo, a través de cada vez ir incrementando el mayor nivel de complejidad y le vamos dando a los chicos mayor capacidad para realizar las actividades que vamos haciendo. No sé si tienen alguna pregunta, nos quedan 7 minuticos. Si alguien tiene alguna pregunta, los escucho, comentario. Buenas tardes, yo sí tengo una preguntita. Sí, ¿Cómo claro. están? Bien, gracias. Bueno, ahorita estaban hablando pues como de la parte cognitiva. Me parece muy importante de pronto pues como en la parte del colegio, en este caso pues del yermo, cuando algún estudiante tiene un síndrome, en el caso de mi niño que tiene un síndrome que se llama síndrome de Tourette, ¿cierto? Sí. De pronto los profesores a veces pues se dan cuenta, pues me imagino pues como por la rotación de los profes, que por ejemplo la profesora de grupo, la directora de grupo puede saber que el niño tenga ese síndrome, ¿cierto? Sí. Y es con la que el niño tiene más contacto, pero con algunos otros profesores de pronto no se dan cuenta, no se acuerdan por la cantidad de niños, a veces no tienen mucho en cuenta eso. De pronto el colegio que puede trabajar frente a la atención de esos niños, porque ahorita, por ejemplo, que yo he estado pues como más con el niño, cuando él está estudiando, ahorita hablaban que, por ejemplo, un sacapuntas que tenga un muñequito, eso es un distractor pues como para ellos, pero mi hijo, por ejemplo, a veces se distrae hasta cuando uno está sacando la punta del lápiz, o sea, hasta con la viruta que sale del lápiz, él se distrae con eso, entonces es muy difícil que por ejemplo, yo trato pues como de no regañarlo mucho, pero por ejemplo a veces en clase los profesores, ¿cómo pueden hacer ese seguimiento para entender que un niño tiene un síndrome de esos? Bueno, entonces lo primero sería, por eso existen programas de apoyo en la institución educativa, ¿cierto? Para ustedes yo sé que sus hijos son muy importantes, pero si no los visibilizamos en la institución es difícil que nosotros sepamos que están allí. Entonces, hay programas como la UAI, que en ese caso yo soy la profesional que acompaña esos procesos, ¿cierto? La UAI es la Unidad de Atención Integral y nosotros nos encargamos de, cuando llegan los diagnósticos, muy importante que si su hijo tiene un diagnóstico, presenta unas características bien específicas de un trastorno, se haga entrega directamente a las coordinadoras de la institución educativa de el soporte del diagnóstico para hacer el respectivo registro y ya que ellas puedan reportarnos para ir a acompañar este tipo de procesos. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Vamos a donde las profes, reunimos a las profes todas las que le dan clase, miramos las particularidades, hablamos con los papás en qué se están presentando dificultades, hacemos un análisis de las características del estudiante y acompañamos a los profes en caso de que sea necesario diseñar un plan de trabajo que requiera de unas especificidades. En caso de que no, cosas puntuales como sentarlo en la parte de adelante, establecer contacto con él para que no se distraiga, verificar que sí está recibiendo la instrucción, ¿cierto? Eso dependerá de qué, de las características individuales y específicas que identifiquemos en los chicos. Entonces, la invito, mamá, a que primero este diagnóstico entonces lo entregue a la coordinadora de la institución educativa y ya ella nos remite a nosotros para poder hacer la atención. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Me queda tiempo para una pregunta más. Los escucho. Ninguna. Bueno, eso quiere decir que Bueno. o quedó todo muy claro o no entendimos nada. Yo espero que sea la Quedó primera. todo muy claro, y yo creo que vamos a empezar a practicar muchísimo todas esas ideas que les contamos hoy. Funciona muchísimo más como esa manera positiva, lúdica, en la que ayudamos a nuestros hijos a fortalecer la atención, que presionando para que termine unas actividades que queremos que termine. Entonces, nos funciona muchísimo más todas estas actividades, todas estas estrategias, que es importantísimo que las empecemos a trabajar, en especial en estos momentos en que pues papás, mamás, estamos teniendo que acompañar los procesos escolares de nuestros niños desde las clases en la mañana hasta la realización de las actividades. Entonces, es el momento en el que nos vamos a dar cuenta que va a funcionar muy bien. Bueno, quisiera entonces pedirles ya que están tan en silencio, que nos cuenten qué otro tema
les gustaría o qué es de su atención para que lo abordemos, lo preparemos, de qué les gustaría aprender, qué les gustaría que toquemos, en qué están interesados, para nosotros poder saber como qué otro tema traerles preparado que les sirva de ayuda en este momento en que estamos en la casa. Las escuchamos y los escuchamos. A mí me gustaría algo como de cómo generarles esa disciplina para que estudien o para que hagan otras actividades, porque pues se acaba la clase y uno sí los sienta a hacer la tarea, pero después es hágale pues, que ya quiero descansar, voy a jugar otro ratico, voy a ver televisión y uno no venga, hágale, pero es una constante y de pronto a veces uno sí ya se desespera con el trabajo y uno insistiéndole, entonces sí de pronto como una metodología para uno hacerlo de la forma correcta para los niños y que sea, o sea, que en el tiempo que estén haciendo sus cosas lo hagan bien, que Listo. uno sepa inducirlos. Perfecto. ¿Algún otro tema que les interese? ¿Los escuchamos? Buenas tardes. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho hablar acerca de la confianza en los niños. Generalmente los niños se frustran muy fácil y la palabra que más utilizan es el no puedo. Y a veces por más que los papás les digamos tú sí puedes, tú sí eres capaz, se vuelve bastante complicado que ellos como que se crean esto que sí son capaces. O de pronto hablarles acerca, sí, es como generarle confianza a un niño frente a las situaciones de desconocimiento cuando se enfrentan de pronto a algo nuevo, como es, por decir algo ahora, ellos están estudiando de manera virtual, pero para ellos no es tan fácil no ver al docente, que es el que les explica, y eso también les genera como cierto temor. Listo, perfecto, muchas gracias. ¿Alguno otro? Los estamos escuchando. Nos queda un minutico. Estamos tomando nota. Mira, Patricia Vasco, la orientación que le estamos dando ahora a los niños, nosotros como profesores sin serlos, si eso podría, si lo estamos haciendo mal, ¿cómo podría repercutir en ellos como en un futuro? Esa sería como la inquietud pues que me gustaría de pronto si se podría como tratar. Listo, perfecto. Bueno, yo les agradezco muchísimo haber participado acá. Le van preguntando a las madres voceras que a través de ellas hacemos entregar siempre la información, y en el blog de la página institucional, en donde dice, ¿cómo es, María? Apoyo UAI y Entorno Protector, allí van a estar viendo las convocatorias, por si les interesa algún tema, los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Chao. Hola, María, ¿qué más? Excelente. ¿Qué más, Cris? María, chao. Mucho trabajo. Gracias a Dios, Piedad. Bueno, siquiera. Me alegra verlas. Gracias. Hasta luego. Muy bien, chao. Nos vemos. Chao, gracias.